El día de hoy vamos a hablar acerca de siendo padres intencionales, pero me doy cuenta que no todos son papás acá todavía. Bueno, algunos más adelante. Y así que quiero que los muchachos guarden esto en su mente, ahí un archivo, que pase algunos años y ¿verdad? Ya después lo saquen, no ahorita, ya después, ya después, pero que ellos puedan escuchar y puedan saber que si el Señor y en su tiempo les va a dar esa bendición. Pero aprovechando que están acá, yo cuando tenía un 4 de junio de 1995, 4 de junio de 1995, no se me olvida, y tenía yo 15 años. Y cuando tenía 15 años, ¿cuántos tienen 15 años aquí? 15 years, ¿cuántos tienen 15 años? ¿Más? ¿14, 16? ¿Cuántos tienen? Bueno, por ahí están, ¿verdad? Sebastián, ¿cuántos tienes tú? No, ya pasaste. Yo tenía 15 años cuando sentí y escuché la voz de Dios hablarme. Y habló a mi corazón. Y algo que yo no podía descifrar, más bien yo sabía que era Dios hablándome y ponía como una carga en mi corazón muy, muy pesada por los demás jóvenes, por otros muchachitos. Así que un 4 de junio de 1995 yo le dije: Señor, mi vida es tuya, te entrego mi corazón. Yo ya había aceptado a Cristo cuando estaba más pequeño. Recuerdo cuando quizá tendría 8 o 9 años, pasé al altar y me arrepentí, y luego me volví a portar mal y pasaba otra vez y me arrepentía, y cada vez que había, y siempre iba al altar, ¿verdad? Y una vez hasta me quedé dormido ahí en el altar, y bueno, pero a los 15 años fue cuando le entregué mi vida al Señor por completo. Me consagré y dije: Señor, y no he sido perfecto, claro que no, pero de los 15 a los 36 han sido unos años hermosos, que Dios me ha permitido experimentar muchas cosas muy hermosas. Así que ustedes que están jovencitos, a veces yo pienso y anhelo, digo: Señor, quisiera regresar a ese tiempo cuando tenía 15 años, que no trabajaba, no tenía nada que hacer más que estar orando y leyendo la Biblia, y nos íbamos al hospital ahí a orar por los enfermos, y nos subíamos a los camiones o los buses, como le llaman en sus países, a predicar la palabra, y no tenía mayor responsabilidad. Pero bueno, que el Señor los bendiga. Y yo creo que son tiempos muy distintos, ¿verdad? Porque las lágrimas que usted y yo experimentábamos antes son muy distintas a las que nuestros hijos experimentan ahora. Yo lloraba cuando me daban con el cinturón o con la vara, o cuando me daban, y ahora mi hija llora porque no le doy algo, porque la peinamos de una forma distinta, y entonces dice uno: ¿cómo ha cambiado los tiempos? Pero la palabra de Dios no cambia, nos enseña que seamos padres intencionales. Y entonces vamos a hablar de esto, y yo creo que todos podemos reconocer que vivimos tiempos de mucho peligro, ¿cierto? Mucho peligro no solamente para las familias, para los hijos. Y la palabra de Dios no pasa de moda y es vigente, y dice aquí, y yo lo voy a controlar acá, aquí lo puedo controlar, Eddie, muchas gracias, aquí lo puedo controlar. Dice: sí, bueno, ya leímos este pedacito. Esos son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Y está aquí hablando Moisés al pueblo de Israel cuando ellos se están preparando para entrar a la tierra prometida. Y son los últimos tiempos de Moisés, y está hablando Moisés y le está diciendo ahí. Y entonces da esta palabra a los padres y le dice así. El versículo número 5: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora, ¿por qué Dios está dando esta exhortación al pueblo de Israel? ¿Cuál era el riesgo? Pregúntese, ¿cuál era el riesgo? Dios había estado con ellos durante todo el tiempo en el desierto. Dios les había dado esta tierra, la había prometido, y entonces ellos se están preparando. Y entonces, ¿cuál es el riesgo? ¿Por qué Dios les está diciendo esto? Bueno, tenemos que
pensar que el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, y dijo: Señor, no voy a hacer que toda la nación, no los voy a arrojar de un solo delante de ti, porque entonces la tierra se va a llenar de vida silvestre y de vida salvaje. Así que poco a poco vamos a ir arrojando esas naciones de ti. Pero entonces lo que Dios no quería era que el pueblo de Israel se olvidara de él siguiendo la influencia de los otros pueblos que estaban ahí. En otras palabras, que los demás pueblos no ejercieran esta tal influencia de que entonces el pueblo de Israel se olvidara de Dios e incluso siguiera a los dioses de otras naciones, que se contaminara, que se dejara llevar, que se distrajera. Y entonces le dice Dios a través de Moisés al pueblo: tú le vas a enseñar estas palabras. Pero ¿cuál era el propósito? ¿Cuál era el propósito? El propósito era el siguiente. Dice: mañana, versículo 20, mañana cuando te pregunte tu hijo diciendo: ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová tu Dios, nuestro Dios, os mandó? Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón, sobre su casa, delante de nuestros ojos. Nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Dice: y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida, como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Entonces, Dios sabía que ellos iban a vivir rodeados de esas naciones que adoraban a otros dioses. Ahora recuerden que ellos iban a establecerse en la tierra, iban también a empezar a trabajar la tierra, y su dependencia ya no iba a estar quizá directamente al 100% de Dios, sino que ellos iban a labrar, iban a trabajar la tierra. Y Dios le dice: cuando tu hijo te pregunte después, tú le vas a explicar. Y ahí la importancia de nosotros como padres de enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos, para que entonces ellos la reciban y ellos también puedan pasarla a la siguiente generación. Ahora, el pueblo no entró con Moisés, entró con Josué. Empezaron a conquistar las diferentes naciones, y durante todo el tiempo que Josué estuvo adelante del pueblo, el pueblo estuvo sirviendo a Dios. Pero entonces Josué se hace viejo y los reúne a todos. Josué capítulo 24. Y entonces Josué los reúne a todos. Ya se han repartido parte de la tierra prometida. Y fíjense la palabra, la exhortación de Josué. Ahora pues, temer a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Es de ahí donde tomamos este pasaje y decimos: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Entonces Josué les dijo: quiten algunos ídolos que andan todavía por ahí. Dice: pero si mal os parece servir a Jehová, dice, ustedes hagan lo que ustedes bien les parezca, pero mi casa y yo, mi familia y yo serviremos a Jehová. El pueblo había estado haciendo un buen trabajo. Durante todo el tiempo que vivió Josué, estaban ellos enseñando a sus hijos.
Y toda esa generación fue una generación que sirvió a Jehová. Y ahí dice el pueblo, y el pueblo dice, nunca jamás, nunca tal nos acontezca. Pero entonces, si seguimos leyendo la historia, muere Josué y toda la generación de esos ancianos, y sucede algo que nos narra el libro de Jueces, y lo voy a llevar ahora por último pasaje a Jueces, va a ser Jueces capítulo 2. Bueno, si tiene su Biblia, abra ahí en Jueces capítulo 1. Y entonces sucede algo bien interesante. Jueces capítulo 1. Y sígame conmigo. Dice ahí que el versículo 21 dice que mas el Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. O sea que al Jebuseo no lo arrojaron. Después el versículo 27, tampoco Manasés arrojó a los de Betzán. Versículo 29, tampoco Efraín arrojó a los cananeos. Versículo 30, tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón. 31, tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco. 33, tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes. O sea que no arrojaron a muchos de los pueblos que estaban ahí. Y entonces eso sucede, lo que pasó ahí es de que entonces el corazón de los israelitas se empezó a desviar. Tanto así que en el versículo número 2 les dice, o versículo 1 y 2 le dice el Señor al pueblo, dice, versículo 1, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis derribado, mas vosotros no habéis atendido mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Y entonces el Señor dice, voy a dejar esos pueblos y van a ser un tropezadero para ti. Y repetidas ocasiones el pueblo se iba tras dioses ajenos, Dios lo castigaba. El pueblo se iba tras dioses ajenos, Dios lo castigaba. Y sucede en el versículo 10, que lo tengo hasta en la pantalla, y dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Fíjese bien, escuche esto. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Apostasía de Israel y la obra de los jueces, subtítulo. Y después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Solamente una generación lejos de desviarse del Señor. Entonces la pregunta es, ¿qué fue lo que pasó? Dios le dijo al pueblo, esas palabras tú las vas a repetir día y noche, las vas a poner en los postes, en las puertas, para que cuando tus hijos pregunten qué significa eso, tú le digas, Dios nos sacó del pueblo de la tierra de Egipto y nos trajo a esta tierra. Pero entonces, ¿qué sucedió? Que se levantó una generación que no conocía a Jehová y que empezó a adorar a otros dioses. Una sola generación, lejos de que el corazón del pueblo de Israel se alejara. Una sola generación falló en compartir y en transmitir la fe a sus hijos. Y entonces el corazón del pueblo de Israel se alejó del Señor. Y tuvieron muchísimos problemas, muchas consecuencias. Entonces, la pregunta para nosotros es, cuando pensamos y vemos
la maldad que existe, cómo ha avanzado el pecado, cómo ha avanzado el acceso, cómo el pecado ha infiltrado a las familias, el constante ataque que los niños, los jovencitos están teniendo. Nos damos cuenta de que es posiblemente que muchas familias dejaron de transmitir la palabra de Dios a sus hijos. Y entonces ahora estamos viendo las consecuencias. Y la realidad de las cosas es de que eso se puede poner peor aún. Si nosotros ahora fallamos en enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos, entonces la cosa se puede poner peor aún. El peligro es grande. Solamente estamos a una generación de olvidarnos del Señor. Si nosotros no enseñamos a nuestros hijos la palabra de Dios, entonces, hermanos, su corazón, el corazón de ellos va a estar lejos del Señor. Y así lo van a hacer los hijos de ellos y también los hijos de los hijos. Y ahí la importancia de que nosotros seamos padres intencionales. Es la importancia de que la palabra de Dios nosotros la enseñemos en la casa, de que la iglesia debe de proveer, sí, oportunidades, quizás recursos, sí, pero no podemos dejarle la responsabilidad de la enseñanza de la palabra de Dios a la iglesia. Según esto, bueno, las estadísticas dicen que hoy en día, con tanta tecnología que hay, los chicos están expuestos a tantas cosas. Imagínense toda la influencia que ellos tienen de la tecnología, de los amigos en la escuela, de tantas cosas, y simplemente pensar que con 1 hora o 2 horas aquí en la iglesia o en el templo va a ser suficiente para contrarrestar o contra el peso de las cosas que están recibiendo, es muy poco. Por eso Dios le dijo al pueblo, y tú le vas a repetir esas palabras a tus hijos. No le dijo, los vas a llevar al templo, los vas a llevar a la sinagoga. No, tú lo vas a hacer. Ustedes lo van a hacer. Mi esposa hace muchos años tuvo la oportunidad de viajar a Tierra Santa, allá a Israel, y entonces trajo un recuerdito. Y entonces esto es algo que se pone en la pared, en los postes de la pared, y entonces aquí se guardan como los mandamientos, los estatutos de Jehová, y entonces ella lo tiene de recuerdo. Y lo que hacen ellos, lo que dice que hace la gente, es de que al salir, antes de salir, ellos lo tocan y hacen una oración o algo así. Y entonces me llamó la atención, y yo recordé que lo teníamos en la casa, y entonces decir que son una forma intencional de que la palabra de Dios esté enfrente ahí. Pero hermano, creo que podemos pensar y saber que los peligros realmente son grandes. Y aprovechando que los jovencitos están aquí, les hablo a ustedes. Los peligros son grandes. Hay muchas cosas hoy en día en el internet, en los medios de comunicación, que están distorsionando la idea que Dios ha creado para nosotros, de la familia, de tener después un esposo o una esposa. Y es necesario que nosotros, más bien ustedes, tengan mucho cuidado. Porque ya ahora a esta edad papá y mamá no van a estar todo el tiempo viéndolo, ¿cierto? Sino que ustedes tienen ya cierto control, y a lo mejor tienen su celular, y a lo mejor tienen acceso al internet, a lo mejor tienen alguna televisión o algo, o alguna tableta o algo que ustedes pueden ingresar, y la tentación siempre va a estar ahí presente. Así que ustedes deben de saber que el peligro está ahí, que deben de tener mucho cuidado. Porque puede ser una puerta que se abre y entonces empieza a entrar mucha información inadecuada, cosas que no deben de estar ahí presentes. Y la realidad de las cosas, papás y hermanos, es de que si nosotros no tenemos cuidado, eso va a suceder.
según los reportes, los jovencitos de entre 8, tan pequeños como entre 8 y 9 años están siendo expuestos a material para adultos. Y esa es la realidad. Con tanta cosa, con tanto material explícito que se muestra, no solamente ya en el internet, sino en las películas y en tanto, si nosotros no controlamos eso, entonces eso va a causar una influencia, ¿sí? Así que seamos padres intencionales, padres intencionales. Ahora, estos dos versículos aquí. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos realmente desean hacer esto? Digan fuerte amén. Amén. Pero yo y mi casa, léalo conmigo. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a leerlo más fuerte. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Muy bien. Ahora, debemos de comprender algo. De que es muy fácil decir, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Es muy fácil decirlo. Yo lo he dicho muchas veces. No solamente aquí, lo he dicho muchas veces. Pero este versículo no viene antes del versículo que viene, no está antes de Deuteronomio 6. Dios primero les dio Deuteronomio 6 al pueblo, para que tú y yo podamos realmente experimentar el decir, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Entonces tenemos que hacer lo que viene en Deuteronomio 6. Tenemos que entonces repetir esas palabras, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, levantarte, atarlas como una señal en tu mano, en tu cuello. O sea, yo puedo decir, oh, sí, mi casa y yo serviremos a Jehová, pero si yo no lo hago, entonces no lo voy a experimentar. Yo puedo traerlos al templo, sí, los traigo, los levanto temprano, que no quieran. Pero si yo no estoy repitiendo la palabra en el camino, día, noche, entonces la palabra no va a estar en sus corazones. Y ese es el punto que yo quiero que eso se lleve, para que usted y yo podamos decir, más mi casa y yo, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Eso tiene que ser de diario. Tenemos que repetir la palabra del Señor a nuestros hijos, día y noche. Porque si no lo hacemos, entonces eso de, pero mi casa y yo serviremos a Jehová, va a ser solamente un deseo lindo. Pero para que se lleve a cabo, tenemos que ponerlo en práctica, tenemos que ser padres intencionales. Esa historia que les acabo de compartir es para que ustedes vean, Dios le dio y le dijo, tienes que ser intencional. El pueblo lo empezó a hacer durante el liderazgo de Josué. Josué murió y entonces el pueblo se olvidó, esa generación falló y se levantó una generación que no conocía a Dios. Estamos a una generación solamente de que todo se pierda. Y cuando vemos la sociedad en la que vivimos, nos damos cuenta de que este país fue fundado en valores cristianos. Y en alguna generación, en alguno de los años anteriores, fallaron en poder transmitir la fe a los hijos. Y estamos viendo los resultados. Y se puede poner peor. Esas palabras estarán sobre tu corazón. Tiene que estar en nuestro corazón. Tiene que estar en nuestro corazón para que nosotros podamos compartirlas. Para que podamos... Es que, hermano, nuestros hijos ven todo. Nuestros hijos ven, los niños no están ellos inclinados a ciertas cosas solamente por naturaleza. Obviamente todos tenemos la naturaleza pecaminosa cuando crecemos, cuando nacemos. Pero si en casa se hace más de esto, los niños van a aprender eso. Si en casa la tecnología no hay una buena comunicación, todos están en la tecnología, los niños van a aprender eso. Los niños nacen ahora con un dedito así, ¿verdad? Que ellos saben. Agarra mi hija mi celular y ya sabe poner mi password y cosas así. Digo, wow. Sí, son niños. Pero nosotros somos los que debemos de poner ejemplo. Y termino con esto. ¿Qué cosa puedo yo hacer con mi familia, con mis hijos, esta semana, con mis nietos quizá, esta semana, para que pueda experimentar la palabra de Dios así? Estábamos hace 2 días, mi esposa y yo en la mesa, y quiero confesar que yo no estaba poniendo mucha atención a mi hija.
Pero entonces ella estaba haciendo un dibujo y me dibujó una cruz. Me la mostró. Me dijo, mira papá, una cruz. Yo le dije, wow, qué hermoso, hija. ¿De quién es esa cruz? Me dijo, de Cristo. Oh, wow. Y entonces yo seguí platicando con mi esposa y ella siguió dibujando. Y entonces dibujó un monito en su, ¿verdad?, en su capacidad de dibujar, dibujó a Cristo. Y después ella me dijo, ¿cómo se hace una corona de espinas? Ah, bueno, ya le dije, y ella dibujó una corona de espinas. Y luego después ella la llenó como de color rojo. Y entonces yo decía, a los 5 años ella está teniendo ya esta imagen, esta idea de que Cristo murió en la cruz. Y yo sé que no hemos sido los mejores padres para poder enseñar la palabra de Dios. Y reconozco de que en muchas ocasiones, con tantas ocupaciones que tenemos, nos ha faltado más. Pero yo soy como papá, como varón, yo soy el sacerdote de mi familia y yo debo de enseñarles la palabra de Dios. Y tratamos de orar con ella todos los días, tratamos de leer la Biblia. Yo le leo historias de la Biblia y quiero que ella pueda aprender la palabra de Dios. Pero si ella no me ve orando a mí, entonces yo no puedo hacer que ella ore. Si ella no me ve de rodillas y nos está costando trabajo, sí, pero yo me doy cuenta, si ella no me ve de rodillas a mí orando, entonces no puedo esperar que ella ore de rodillas. Si ella no me ve abriendo mi Biblia, no puedo esperar que ella abra su Biblia. Si para mí me ve ella con el celular todo el tiempo, no puedo esperar que ella no lo haga. Si me ve en la televisión todo el tiempo, no puedo esperar que ella no lo haga. Tenemos que predicar con el ejemplo. Y ahora sí termino con esto. Perdón. El día de esta semana, el día miércoles, mis padres cumplieron 42 años de casados. Y ustedes saben que yo trato de no poner en mi familia como ejemplo, porque realmente no somos perfectos, mucho menos. Pero yo le doy gracias a Dios por mis padres, porque ellos por 42 años han estado casados y no sé cuántos años, 6 años de novios o algo así, así que ya casi le llenan los 50 juntos ahí. Bueno, no vivieron juntos, sino que estaban ¿verdad? Entonces, pero ya que se casaron. Pero yo me preguntaba, ¿cuál es la herencia que mi papá me está dejando? ¿Cuál es la herencia? Dinero no me va a dejar, yo ya lo sé, a menos de que haya por ahí algún terreno o algo perdido que no me han dicho y nos lo tengamos que pelear luego, ¿verdad? Dinero no me va a dejar, propiedades no me va a dejar. Lo único que Él ya me ha dejado es enseñarme a amar a Dios. Y de ahí no hay nada más. No hay nada más valioso que eso. No hay nada más. Me podría dejar muchas propiedades, pero mi corazón alejado del Señor. Y que eso sea lo que nos preocupe más. Ahora sí ya termino con esto, en serio ya. Bueno, estamos aquí. Tratamos mi esposa y yo de servir. Y tratamos de compartir la palabra de Dios. Y tratamos de ayudarlos en las limitaciones que tenemos. Pero a mí no me va a servir de nada predicar la palabra de Dios los domingos y tratar de ayudarles a ustedes a crecer en su vida espiritual. No me va a servir de nada a mí si yo descuido a mi hija, si yo no me aseguro que mi hija ame al Señor. Quizá algún día nos vayamos de aquí, usted diga, bueno, pasó, ya váyase, y se van a olvidar y va a venir otra persona más. Pero si yo no me ocupo de mi hija, nadie más se va a ocupar. Si yo no me ocupo de que mi hija ame al Señor, nadie más lo va a hacer. Que eso sea la prioridad. Dios, mi esposo, mi esposa y después mi familia, mis hijos. Y Flor, ¿me podrías ayudar? Si le pueden decir a Isabel que si puede enviar a los niños para acá, vamos en un minutito que nos acompañen para orar juntos. Pero si yo digo, Señor, yo quiero servirte, en mi casa y yo serviremos a Jehová. Sí, el Señor te dice, está bien, pero ¿sabes qué? Tú necesitas hacer esto. La palabra de Dios debe estar todos los días en los postes,
las puertas. Hermano, que tus hijos deseen tu bendición, que tus hijos en la mañana anhelen tu bendición. Yo tocaba, papá, ya me voy. Y a veces lo tenía que esperar, papá, ya me voy a la escuela. Hijo, que Dios te bendiga. No me iba yo de la casa sin recibir la bendición de mi papá. Que nuestros hijos anhelen escuchar la bendición, recibir la bendición de nosotros. Hijo, Dios te bendiga, el Señor te bendiga en tu día. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar por la familia. Que nuestra preocupación sea que podamos compartir su palabra con ellos. Que ellos vean en nosotros el amor hacia Dios. Bendigas a cada uno de los padres, las madres. Que el Señor nos dé sabiduría a aquellos papás que, Señor, necesitan más de tu presencia para poder transmitir la fe. Te pido, Señor, que bendigas a mis hermanas, que quizá el esposo no está, Señor, tan firme o siguiendo tu camino, que tú le des a ellas la sabiduría y les des, Señor, la fuerza para seguir adelante y para seguir compartiendo con sus hijos, con sus hijas. Oh, te pido, Dios, por aquellos jovencitos que sus padres no están aquí, que tú los bendigas, los envuelvas, los llenes con tu presencia. Y, Señor, que ellos puedan saber que tú les amas, que tú, Señor, eres Padre Santo, un Dios amoroso. Bendice a cada familia, Señor. Bendice a cada familia. Bendice, Señor, a cada familia. Señor, te pido que cada día nos des a nosotros. Cada día nos des a nosotros, Señor, la fuerza para ser padres intencionales. Que enseñemos tu palabra a nuestros hijos. Y que tu presencia esté en medio nuestro, en nuestro hogar. Que tu presencia esté con nosotros. Señor, te bendecimos, te adoramos. Y, Señor, te pedimos que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de tu Santo Espíritu sean sobre cada uno de mis hermanos, sobre nuestras familias, sobre todo tu pueblo, desde ahora y por siempre. Amén. Amén.